Muy buenas, Dios los bendiga. Gracias por su sintonía. Vamos a tener nuestro mensaje del día de hoy y vamos a comenzar orando, pidiendo a nuestro Dios que nos ayude a escuchar su palabra. Acompáñeme en oración. Nuestro Dios y buen Padre, gracias por este día y gracias por el mensaje que nos traes y pedimos tu voluntad sobre cada uno de nosotros, que comprendamos y entendamos lo que dice escrito en tu palabra, Señor, y que seamos hacedores de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nuestros mensajes que hemos titulado La decisión de seguir a Cristo, ese es el tercer mensaje. Y ahora vamos a tocar un elemento muy, pero muy importante en la vida del cristiano. ¿Qué será? Es el recibir el Espíritu Santo. El creyente nuevo, la persona que conoce a Cristo, llega a recibir el Espíritu Santo, que es la renovación de la vida de cada uno de nosotros. Es el que viene a darnos vida, porque estábamos muertos. Y el Espíritu Santo, vamos a ver un par de ejemplos, el cual cómo se manifestaba en el tiempo anterior, y vamos a usar también a Eliseo. Recuérdense que Eliseo fue con quien nosotros comenzamos, dando la iniciativa, él tomando la iniciativa, más que todo dando ese paso de seguir a Cristo a pesar de su gran trabajo que tenía como agricultor. Y vimos su ejemplo, pero esta vez él estaba listo ya, o estaba a vísperas de reemplazar al gran profeta Elías. El gran profeta Elías fue un gran profeta que, comenzando su ministerio, podríamos decir, comenzando su ministerio de profeta, uno de los más hermosos, y quizás nosotros nos asustaríamos, pero milagros que Dios hizo por medio de él es cuando él oró que no lloviese sobre la tierra, y fue una gran sequía, hasta incluso cuando él estaba cerca de un arroyo, que Dios mandaba unos pájaros para que le dieran pan y carne, y bebía del arroyo. El arroyo se secó. Y volvió luego más adelante. Vemos un hermoso quizás milagro que nosotros no hemos visto, pero lo hemos experimentado quizás en otros lados, cómo el Señor suple la necesidad de las personas cuando nosotros dedicamos nuestra vida a Dios. Y vemos él llegando a la ciudad y encuentra que Jehová le dice: vas a encontrar a una señora, una viuda, que te va a sostener. Y él encontró a la viuda, es cierto, y la limitación que tenía la señora era ya lo último que iban a comer ella y su hijo. Pero Elías le dice: haz un pan para mí primero, y luego harás para ti y tu hijo. Y la señora dijo: vive Jehová, que tú eres varón de Dios. Y lo hizo. Dice que no escaseó la harina, tampoco el aceite. Y vivieron por mucho tiempo, hasta que Elías hizo otra vez una oración y volvió a llover. Y así podemos enumerar varios ejemplos, varios grandes hazañas que hizo Jehová por medio de Elías. Ahora estaba a punto de culminar su carrera. A punto de culminar su carrera, él le fue dicho por el Espíritu, por medio de Jehová, que iba a ser arrebatado, que iba a ser ya el final de su carrera. Y Eliseo estaba ya listo, porque él le había servido ya todo este tiempo, ya había estado él viendo y había aprendido de Elías. Y cuando él le fue dicho que
iba a ir Elías a ciertos lugares, primero a Betel, y dijo, no, yo no me quedo, yo me voy contigo, yo te voy a servir hasta lo último. Fue a Jericó, tampoco se quedó. Y en esos lugares, hasta llegar al río del Jordán, al llegar en esos lugares habían hijos de profetas. En ese tiempo habían hasta varios profetas, pero el que resaltaba más era Elías. Y le decían a Eliseo, ¿sabes que este día Jehová tomará a tu maestro o a tu señor cerca de ti, se va a ir? Le dice, sí, ya lo sé. Entonces él, sabiendo exactamente lo que iba a pasar, él seguía a Elías hasta que llegaron cerca del Jordán, y sacó él su manto, la capa que Elías traía, y tocó el río, y el río se abre y pasan en seco. No había puentes y pasan. Y vio esto Eliseo. Entonces Elías le pregunta cerca del río Jordán. Vamos a ver Segundo de Reyes del 2, del 7 al 15. ¿Qué sucede en ese tiempo? ¿Qué pasa cuando Eliseo recibe el Espíritu de Dios? Segundo de Reyes, capítulo 2, del verso 7 al 15, dice así: y se detuvieron junto al río Jordán 50 miembros de la comunidad de profetas. Fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes que me separe de tu lado? Te pido, dice Eliseo, que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido, de lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto se los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel, pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías, y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron, el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Dios bendiga su palabra. Qué hermoso pasaje. Cómo Eliseo recibió el Espíritu de Dios. Aquí vemos que una petición le hizo, quiero el doble de tu espíritu. Claro. Eliseo atrevido, podríamos decir. Pero él estaba convencido de en quién creía, en quién estaba creyendo. Y recibió el Espíritu de Dios. Aquí los hijos de los profetas decían, el espíritu de Elías. No, es el Espíritu de Dios que moraba sobre Eliseo. Y eso es muy importante en este evento, que vemos cómo el Espíritu de Dios se posó sobre un hombre. Y más adelante pues vamos a estudiar cuáles fueron todas las maravillas que el profeta Eliseo hizo. Él hizo muchas maravillas en el nombre de Jehová y cómo ayudó al pueblo. Y aquí vemos que Elías, cuando fue tomado, él recibió
el manto que venía de arriba. Para mí es un simbolismo, y me atrevo a decir, cuando Jesús fue dado en el río Jordán, el mismo río Jordán, fue el bautizado, y dice que una paloma descendió del cielo, como el Espíritu Santo como paloma descendió del cielo a posar sobre él. Es un simbolismo que podemos ver que cuando Elías iba hacia arriba, se le cayó el manto y volaba y cayó, y Eliseo lo tomó. Él recibió el Espíritu Santo que venía del cielo. Es un símbolo, nomás es un símbolo. Así como el símbolo que le dieron que posó sobre Jesús en el río de Jordán. No tiene que ser literal. Así que vamos a ver un par de ejemplos más. En Hechos 1:8, Jesús, cuando estaba para partir de regreso al cielo, les dice a sus discípulos, a todos los apóstoles y los discípulos que estaban allí. Hechos 1:8 les dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, casi podemos decir que son las mismas palabras. Cuando venga el Espíritu sobre ustedes. Recuérdense que en Eliseo vino el Espíritu sobre él. Jesús, cuando fue sumergido en el agua del río del Jordán y cuando salió del agua, dice que bajó el Espíritu en forma de paloma sobre él. Aquí nos damos cuenta que el Señor Jesucristo está dando otra vez y vamos a recibir el Espíritu Santo. Pero ahora, si nos vamos a dar cuenta de estos ejemplos que ahora Jesús está ya comandando a todos nosotros, nos está mandando a nosotros. Eliseo cuando salió, pasó el río Jordán, cruzó y empezó a hacer grandes milagros. Grandes milagros. Jesús, en cuanto recibió el Espíritu Santo, él empezó también su ministerio. Él empezó a predicar las buenas nuevas del Evangelio, a enseñar a 12 apóstoles y a muchos discípulos. Muchos, entre ellos habían diferentes hombres y mujeres. Y aquí nos está dando a nosotros un mandamiento, o nos está diciendo exactamente que cuando nosotros recibamos el Espíritu Santo, tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber una nueva meta para cada uno de nosotros. Y esa meta es, dice, y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando yo prediqué hace como un mes sobre el joven Felipe, él era uno de los discípulos que estaban allí. Él fue uno de los discípulos que estuvo en Jerusalén, pero luego salió, se fue a Samaria. Allí predicó Felipe. Luego de ahí salió, se fue para Gaza, y Gaza se fue a Ponto y luego se fue para Cesarea. Allí se cumplió la palabra del Señor. Ellos habían recibido el Espíritu Santo. Y así muchos han recibido el Espíritu Santo ahora. Y nosotros necesitamos y debemos de ser testigos, ser cristianos verdaderos donde quiera que vayamos. Ese es lo que el Espíritu Santo nos pide a cada uno de nosotros hacer. Que seamos sus testigos, que seamos personas que representemos a Cristo donde quiera que vayamos.
que la gente pueda ver en nosotros. Pueda ver en nosotros. Vamos a ver un par de versos. Aquí hay personas que quizás, vamos a verlo de esta manera. Hay personas que quizás han escuchado el Evangelio, han estado un poquito quizás alejados del Evangelio, o quizás siguen yendo a la iglesia, pero aún no han tenido esa conversión total que da el Espíritu Santo para empezar ya a servir a Dios. Esa es la decisión número 1 al recibir el Espíritu Santo. En Hechos 19, vamos a ver un par de versos. En Hechos 19, 2 al 6 nos dice: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó, aquí es Pablo hablando. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Aquí, en este tiempo, Apolos había estado predicando y muchos habían predicado de lo que habían escuchado de Juan el Bautista. Y muchos creyeron, muchos fueron bautizados, y claro, pero no habían escuchado de la palabra verdadera del Evangelio total, que Jesús había muerto por cada uno de nuestros pecados y que habíamos de recibir el Espíritu Santo. Puede ser de que hay muchas personas que aún están yendo a la iglesia, pero a veces llega hasta ser una rutina de ir a la iglesia. Así que cuando usted piense de seguir a Cristo, cuando haga la decisión de seguir a Cristo, cerciórese de que sí, exactamente, el Espíritu Santo esté en usted, para que el Espíritu Santo es quien lo va a guiar a seguir proclamando el Evangelio a otras personas. Esa es la tarea. Jesús lo dijo, y me serán mis testigos. ¿Para qué quieres ser testigos? Para proclamar el Evangelio, para decirles a otros que Cristo ya murió y perdonó su pecado y mi pecado, y ahora somos hechos nuevas criaturas. El Evangelio hay que esparcirlo, pero tenemos que hacerlo por medio del Espíritu Santo. Estos apóstoles o estos 12 hombres, no eran apóstoles, disculpen, pero eran personas que habían creído ya parte del mensaje, pero les faltaba el recibir el Espíritu Santo, y ellos lo recibieron y empezaron, dice, a hablar en lenguas y a profetizar. A profetizar es hablar sobre el Evangelio. Hablar en lenguas es muy hermoso cuando hay interpretación, dice Pablo en 1 Corintios 14. Así que estas personas empezaron a proclamar el Evangelio. Y vamos a ver un par de ejemplos más. ¿Qué es lo que hace el Espíritu más adelante? Aparte de empezar a predicar el Evangelio. Algo muy literal que el ser humano debe de hacer. En Efesios 1, versos 13 y 14 nos da algo muy importante que cada cristiano debe de saber y debe de entender, comprender a plenitud y creerlo a plenitud. Las bendiciones que nos trae el recibir el Espíritu Santo están escritos en
este capítulo 1 de Efesios, pero vamos a ver dos versos del 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14 dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Algo muy importante. En los ejemplos anteriores de Eliseo, de Jesús y también de los 12 que no habían recibido el Espíritu Santo, estos 12 eran en sí personas del pueblo de Éfeso. Pablo les manda una carta mucho después, porque aún habían muchas personas que todavía tenían dudas de que si sí o no estaba el Espíritu Santo con ellos. Hubo confusión. Pero aquí Pablo les está asegurando que en él, en Jesús, cuando nosotros oímos el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, el evangelio nos trae salvación. Y cuando creímos, dice, somos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Así que, muy importante entender esto, porque puede haber confusión en muchas personas aún. Yo he escuchado y yo se los garantizo que a lo mejor usted haya tenido esa experiencia o haya escuchado de alguien de decir, si estás bautizado y estás bautizado también por el Espíritu Santo, hasta el grado que buscan 2 bautismos. Si no has recibido el Espíritu Santo, sí o no. Muchas personas pueden estar viviendo así. Porque verdaderamente cuando uno cree en el Señor Jesucristo, aquí está bien fácil. No hay confusión. Vea lo que dice el verso 13. En él también ustedes, en Cristo, cuando oyeron el mensaje de la verdad, oímos el mensaje de la verdad, el mensaje que es Cristo Jesús, que vino como hombre, nació de una mujer, creció entre los hombres, creció como ser humano, pero también era Dios. Él también recibió el Espíritu Santo y comenzó su ministerio a predicar el evangelio. El mensaje de la verdad, dice, el mensaje de la verdad, esa es la verdad. Y Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario para ser crucificado, para que el derramamiento de sangre me pueda a mí ser una vez más limpio de su sangre. Él me lava de mis pecados. Pero estaba lavado. El evangelio que nos trae salvación, ese evangelio que nos dice a nosotros, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas le dice al carcelero de Filipos, que lo encuentran en capítulo 16 de Hechos. Cree en el Señor Jesucristo. Ese es el evangelio que nos trae salvación. Y usted le presenta el evangelio a alguien o alguien se lo haya presentado a usted. Entonces la decisión que usted toma de seguir a Cristo y decir, y lo creyeron. En el momento que usted cree en el Señor Jesucristo, en el momento en que usted confiesa su pecado, usted le dice al Señor, Señor, yo soy pecador, reconozco que he cometido pecado y necesito de ti, necesito tu perdón.
Ese es el evangelio total. Creyendo, dice, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. En ese mismo instante, cuando usted le dice al Señor, yo te creo, me rindo a tus pies, abro mi corazón hacia ti, oh Dios, Él llena mi vida con su Espíritu Santo. Y soy entonces ahora una nueva criatura, como dice en 2 Corintios 5:17. Soy nueva criatura. Todo lo demás pasó, dice el verso. He aquí, todas son hechas nuevas. Y eso nos da, dice, la garantía, nos garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido. Ya es garantizado su salvación. Está garantizado que usted es pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué adquirido? Porque Dios mandó a su Hijo amado. En Juan 3:16 nos lo dice. Dice, cuánto amor, dice, tuvo Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el pueblo adquirido. Nosotros hemos recibido ese pueblo. ¿Y para qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros seremos alabanza de su gloria cuando estemos cerca de él. Así que el recibimiento del Espíritu Santo, usted y yo lo recibimos cuando creemos en el Señor Jesucristo. Y cuando usted cree en el Señor Jesucristo y cuando usted tiene el Espíritu Santo, muchas cosas van a pasar. Una manifestación de estas personas en Éfeso, porque eran personas tan paganas, hicieron un giro de 180 grados. A mí me encanta usar eso, un giro de 180 grados. Ellos se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo estaba en contra de Dios, estaban en contra de los principios humanos, estaba una maldad tremenda donde ellos estaban, y ellos se arrepintieron totalmente y dejaron todo. Acuérdense de Eliseo, él dejó todo. Vimos también a un joven rico que no quiso dejarlo. Pero Pedro y los discípulos dijeron, hemos dejado todo por seguirte a ti. Y Dios quiere que haya una conversión genuina, una persona que siempre va a decir, no más de este camino pecaminoso que yo tenía. En Hechos 19, 18 y 19, capítulo 19 de Hechos, versos 18 y 19, vemos una confesión pública de estas personas y dice así la palabra del Señor. Hechos 19, 18 y 19 dice, muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y lo quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. No sé qué precio tenga la plata. No sé. Pero supongamos que una moneda valga $100. O en la moneda que usted maneje, 1,000 pesos. Sea lo que sea. 50,000 por $100. Es bastante dinero. Pero estas personas dijeron, voy a desechar todo esto porque ahora soy una nueva persona. Dejaron todo. No se pusieron a decir, bueno, a lo mejor sí me puede servir más adelante, eso lo vendo porque me costó dinero. No.
usted también puede dejar ese costo que quizás, por eso Jesús dijo, el que no deja todo por mí no es digno de ser mi discípulo. Estas personas dejaron todo y el valor monetario podemos verlo tangiblemente, pero ni aun así ellos lo quemaron, se volvió cenizas. Usted tiene toda su oportunidad en sus manos de seguir a Cristo, dejar todo ese camino que traía antes y decirle al Señor, yo te creo, quiero tu espíritu. Oremos. Nuestro Dios, haz tu voluntad sobre cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos guarde y nos dé, Señor, la sabiduría para caminar en este mundo, honrándote y glorificando tu santo nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Esperemos vernos la próxima semana. Bendiciones a todos. Que tengan una buena semana y compartan el mensaje con otras personas. Edifíquense de la palabra del Señor. Dios los bendiga. Hasta pronto.